es crear el hábito, es hacerlo, vivirlo diariamente, que la gente sienta que sí está velando por su bienestar la organización. Las mujeres hablan de todo: comunicación estratégica, variables, jefes, líderes, colaboradores, organizaciones. Sí, aquí en el podcast La M en Comunicación es por mujer. Comenzamos. Le damos la bienvenida. Este es el Semillero de Derechos Humanos y Comunicación para la Paz de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Es un gusto para nosotros tener pues a esta comunicadora social, Magister, Comunicación Estratégica. Además de eso, estoy por aquí checando, autora del libro Usos y Prácticas de Comunicación Estratégica. Además, la más reciente invitada del sexto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Así que bueno, eh, Aide, para iniciar, nosotros hemos estado realizando pues este proceso de investigación donde hemos planteado diferentes instrumentos, encuestas, tanto a organizaciones como a los colaboradores dentro de ellas, y hemos encontrado un par de resultados y de los cuales pues queremos conocer el aporte que nos puedas dar sobre pues estos hallazgos que hemos realizado, ¿vale? Ujú. Entonces, voy a iniciar con la primera pregunta. Precisamente, hemos encontrado que muchos de los encuestados han establecido que los líderes, o más bien es importante implementar precisamente un liderazgo adecuado como un punto crucial, y lo mencionan mucho. Dicen que es importante que haya alguien que pueda llevar como esta rienda, que pueda llevar los manejos, porque en muchas organizaciones precisamente no hay un líder, y a los colaboradores, pues para los colaboradores esto es muy importante, pero que además de que sea un líder, sea alguien que pueda escucharlos, que pueda eh, tener en cuenta sus opiniones. En este caso, me planteo de qué manera pueden las organizaciones optimizar esas relaciones entre la alta gerencia, entre la alta dirección y sus colaboradores. Bueno, Lina, gracias. Mire, ¿cómo optimizar las relaciones entre la alta gerencia o la alta dirección y los colaboradores? Mm, El punto de partida es la cultura. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero orientar esta organización y cómo quiero que sean las relaciones entre los directivos y los colaboradores? Entonces, ¿esto llevará a qué? A que todas las situaciones de cambio, las situaciones de crisis y en general todas las situaciones que se presenten sean aceptadas por los colaboradores y sean aceptadas de buena manera. Es decir, que no encontremos tanta resistencia a los cambios que podrían presentarse. Entonces, optimizar esas relaciones también tiene que ver con las capacidades y cualidades que tenga quien dirige la empresa o quien dirige las áreas o los departamentos. Mm, Sería como en ese sentido la respuesta. En ese caso, ¿cómo se podrían establecer esos espacios de comunicación eficaz para que, digamos, uno de los testimonios que nos dan o que encontramos dentro de estos hallazgos es que las decisiones generalmente solo se dan por parte de una sola persona, y muchas veces los colaboradores precisamente también quieren ser escuchados? ¿Cómo se pueden establecer esos espacios a partir de pronto lo que quiera la organización, de la visión que tenga? Mira, esta situación se ve con mucha frecuencia, ¿no? Por eso encuentras tú esa respuesta o esa apreciación en tu investigación anterior. Pero no hay duda que los colaboradores nunca toman las decisiones en las organizaciones, porque pues hay una jerarquía, hay unos jefes, hay un consejo directivo, hay un grupo que orienta la organización. Claro, lo que sí sucede o lo que podría suceder, lo que debería suceder, es que se lleguen a consenso, se dialogue, se co-construya, hacer partícipes de las decisiones de la organización a todos los colaboradores. Hay que establecer mecanismos de participación, es decir, llegar a acuerdos. Y aquí el trabajo en red es esencial. Tú sabes que en las organizaciones hay líderes que están establecidos, es decir, están a cargo de diferentes equipos, pues son líderes naturales, ¿cierto? Y hay unos que surgen espontáneamente, hay que acudir a ellos y hay que trabajar en red en la organización, justamente para qué, pues para conocer la opinión de toda la gente, pero
tienen que ser unas redes establecidas, unas redes organizadas para poder direccionar, digamos, el resultado de esa consulta en redes, el resultado de esa conversación que debe haber en redes. Fíjate que, por ejemplo, cuando vemos o cuando trabajamos en las organizaciones el rumor, cuando estudiamos la teoría del rumor, surgen unos líderes que son los que generan esos rumores en las organizaciones. Entonces, esos líderes tienen que volverse a favor de la organización. Todo esto es trabajo de comunicación, ¿no? Entonces, comunicaciones vuelve a favor de la organización, estos líderes, y lo que hace es potencializar y lo que hace es, eh, sí, canalizar toda esa energía que hay en los rumores, volverla positiva para la organización. Es un ejemplo de cómo trabajar en red. Pero entonces aquí es donde se aplica también uno de los postulados de la nueva teoría estratégica. En uno de sus nuevos paradigmas, la nueva teoría estratégica propone colocar al ser humano, a la persona, en el centro de todas las actividades y especialmente en las actividades comunicacionales, ¿cierto? Entonces, la respuesta es esa. Tenemos que buscar mecanismos de participación que los tiene que generar la organización. La organización tiene que, es cuando, es similar a como cuando hablamos de la comunicación ascendente, pues sí existe, pero la organización tiene que generar esos mecanismos, tiene que generar esos medios para que podamos saber en la cúpula de la organización qué está pensando todo el resto de, pues, o todos los colaboradores, todo el resto de organización. Entonces, es eso. Y claro, los colaboradores nunca toman las decisiones, pero sí pueden contribuir a tomarlas. Es decir, yo como un buen jefe, como un buen líder, como un buen gerente, escucho diferentes opiniones para luego tomar una decisión. Entonces, en el escuchar todas esas opiniones está todo lo que te he dicho. Crear esos mecanismos para que la cúpula directiva pueda tomar unas buenas decisiones. Sí, es en ese sentido mi respuesta. ¿Mm? Bueno, de hecho, en contraste con esa pregunta, con lo que estabas hablando hace un momento, también hemos encontrado precisamente en contraste que las personas o los colaboradores indican que muchas veces no es necesariamente el jefe, sino que hay un líder, se los plantean como un líder y que esta persona precisamente es la que quiere apoyar como ese crecimiento, es esa persona que tiene ese contacto de lo que hablabas como con la alta gerencia, que puede transmitir todas esas opiniones o todas esas ideas. En ese caso, planteándolo así, ¿qué diferencia a un líder de un jefe? Mira, eh, un líder realiza una actividad de influenciamiento, es decir, influencia a la gente, motiva a la gente. ¿Para qué? Para lograr que con su comportamiento logre los objetivos del grupo, se cumplan las metas de la organización. ¿Y qué hace? ¿O cuál es el resultado? Pues es una gente empoderada realmente, ¿cierto? Entonces, un líder debe poseer unas características que no solamente son cognitivas y que no solamente son técnicas, son características o son condiciones más bien personales que ayudan a qué? A cautivar, a imanar a todos los colaboradores, a que las actitudes que las actitudes de todos los colaboradores, de todo el grupo en que está influenciando, pues sean positivas y, como te digo, lleguen al logro de los objetivos. Pero, ¿cuáles son esas competencias, diríamos así, o esas condiciones personales que debe tener el líder? Y pensemos en muchos líderes que conocemos, líderes en todo sentido, líderes políticos, líderes sociales, líderes, bueno, en todo sentido. El líder tiene que ser auténtico, tiene que tener un propósito consistente y un propósito humano, ¿cierto? Y allí necesita mucha comunicación. Entonces, no se puede liderar sin una buena comunicación. Y los temas que manejen tienen que inspirar a todos sus equipos. ¿Cuáles son esos temas? Entonces, tiene que transmitir confianza, tiene que transmitir estabilidad, tiene que transmitir esperanza,
Es decir, tiene que hacer que sus equipos funcionen, pero que estén emocionalmente emocionalmente bien. Que Es se decir, conecten, un líder, dime, que se conecten. exacto, un líder tiene que ser empático, ¿cierto? Entonces, importante. Y mira, yo te digo, en este momento de global, porque esto se da en el mundo entero, nos hemos dado cuenta cómo se necesitan, pues por efectos de la pandemia y todo lo que ha vivido el mundo durante 2 años, estamos viviendo durante 2 años, sí que se necesitan esos líderes que inspiren confianza, que inspiren eh, pues una ilusión en el futuro, es decir, que sean realmente positivos. Esos son los líderes que nosotros necesitamos y que debemos identificar en las organizaciones, ¿cierto? Pero por el contrario, tú me preguntabas por el jefe, eh, que Sí, es un sí líder, que un jefe. diferencia va El exactamente. jefe, el jefe, el jefe también debe tener unas condiciones de líder, pero cuando yo tengo un jefe, no necesariamente los jefes son líderes, ni los líderes son jefes. No necesariamente los jefes son líderes, pero los jefes, ¿qué es lo que hacen? Los jefes son unos buenos entrenadores. Ellos empoderan a su equipo para lograr el objetivo que tiene su área, por ejemplo, o que tiene el grupo que tiene a su cargo, el grupo del cual es jefe, mejor dicho. Entonces, crea un entorno, debe crear un entorno de trabajo que sea positivo, que sea inclusivo, tiene que buscar el bienestar de su grupo, porque él está enfocado a esos resultados. Al jefe lo miden por la gestión que está haciendo y él, para que sea bien medido y para que pueda dar unos buenos indicadores de su gestión, pues tiene que volcar ese positivismo y volcar ese acompañamiento con el grupo que tiene a su cargo, ¿cierto? Tiene que ser un buen comunicador, tiene que lograr también un desarrollo profesional y personal de su grupo, el grupo a cargo, tiene que lograr un buen desempeño en su grupo, tiene que tener una estrategia, tiene que ser un buen estratega, tiene que tener una estrategia para el logro de los objetivos y para que su grupo se desempeñe, pues, como necesita hacerlo para que él sea bien medido, digamos, y sus indicadores siempre estén en una buena posición. ¿Qué más te digo yo? Un buen jefe o un jefe toma decisiones, toma buenas decisiones que son las que van a orientar. Entonces, van a orientar a todo su equipo. Entonces, está más, si lo ponemos en términos estrictos y más sencillos, de pronto está más en el hacer que lo que puede estar un líder. Un líder está más en el ser, lo pondría de esa manera. Vale, precisamente sobre eso, también el hecho de, bueno, de que se pueda premiar también no solo a ese jefe o a ese líder por la labor que él dirige, por la labor o los colaboradores con los que él trabaja. Nuestros encuestados, varios de los encuestados, varios de los participantes han mencionado que hay una falta de prácticas o de reconocimientos precisamente por esa buena labor que ellos realizan. Muchas veces el jefe, el líder solamente se lleva el reconocimiento, pero a ellos también les gustaría como tener esa participación. ¿Cómo se podrían ver impactadas esas labores o el ambiente laboral cuando también se implementa esa, no solamente, bueno, este líder o este jefe, este grupo ganó, pero también se hace un reconocimiento a los colaboradores? Pues se verían positivamente impactadas. Es decir, si hay reconocimientos, si hay esas prácticas que tú me dices instauradas, institucionalizadas, pues indudablemente que todo va a ser positivo en los resultados. Pero es que ese punto específicamente tiene que ver con el clima laboral, Lina. ¿Por qué? Porque es que el clima laboral, hay que entenderlo, está conformado por una serie de dimensiones o por una serie de aspectos que dependen de la estructura organizacional. Es decir, si la dirección de la compañía o la dirección de la organización tiene establecido, eh, digamos, la promoción de la gente, tiene establecido las buenas relaciones
tener establecido es tenerlo dentro de la política de la organización, ¿cierto? Aquí va a haber buenas relaciones. ¿Y cuáles son las buenas? Entonces todo el mundo se preocupa por tener unas buenas relaciones, una buena comunicación. Bueno, entonces así puedo decir yo, como estaba haciendo, tratando de hacer una lista. Vamos a ver, aquí va a haber promoción, es decir, una vacante la voy a solucionarlo con alguien de la misma compañía y no voy a traer a alguien de afuera. Bueno, voy a tener promoción. Aquí hay buenas relaciones, aquí tendrá que haber buena comunicación. La política de comunicación tendrá que ser grande. Aquí tendremos una política o habrá reconocimientos para los empleados y ahí va una parte de tu pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son esos reconocimientos? ¿Reconocimientos en qué? ¿En incentivos? ¿Reconocimientos de qué manera? Entonces, cuando tú mides un clima laboral, tú mides toda esa serie de dimensiones. Unas, no todo tiene que estar al 100%, pero cuando hay un buen porcentaje de todas, pues podemos decir que hay un buen clima laboral. Entonces, este punto, es decir, cómo establecer unas prácticas o reconocimientos para la labor de los empleados tendrá que ser algo que está que es la vocación de la organización, que está establecido en sus políticas. Y si está establecido en las políticas, entonces todos y cada uno de los miembros de la organización tendrá que actuar acorde con esas políticas. Entonces, los jefes tendrán que establecer, los jefes, acuérdate, tendrán que establecer reconocimientos, tendrán que motivar a sus equipos, tendrán que incentivar a sus equipos. Entonces, si esto no se da espontáneamente porque el jefe sea buena persona, entonces le da una palmadita en la espalda y es un buen reconocimiento para el empleado y todo. No, esto tiene que estar establecido en la política. ¿Para qué? Para que realmente el clima laboral esté en un buen punto. Y estos reconocimientos forman parte de ese clima laboral. Perfecto, bueno, de hecho, ligado también con esta pregunta de cierre, eh, uno de esos indicadores dentro de esta variable, que es el indicador de bienestar institucional, muchos de los colaboradores lo consideran una debilidad precisamente por ese tema del reconocimiento, de pronto porque lo que estabas hablando, no hay una política establecida sobre cómo dar esos incentivos o cómo premiar a los colaboradores, de qué forma es importante que dentro de esas políticas se consideren necesariamente este tipo de incentivos y por qué es importante implementarlos para que naturalicen esta dinámica en la organización. Pues esta respuesta que te daría o que te voy a dar en este sentido está muy ligada a la anterior. ¿Cómo naturalizar algo volviéndolo un hábito, cierto? Volviéndolo un hábito y incluyéndolo dentro, es decir, dentro de la cultura también. Es que cultura y clima van muy de la mano, van muy de la mano. Entonces, si yo tengo dentro de la cultura como uno de mis valores como organización, justamente supongamos, ¿cuál valor? El bienestar institucional puede ser un valor. Entonces como organización, yo tengo que trabajar por ese bienestar institucional. Los valores no están ahí como una lista de cosas bonitas, importantes en una organización. No, los valores están declarados. Al hacer la declaración de valores, yo tengo que trabajar por cada uno de esos valores, realizar campañas, que cada persona esté empoderada de cada uno de esos valores, que, bueno, eso es todo un tema y muy interesante por demás. Pero entonces cuando hablamos de bienestar institucional, pues es lo mismo, es decir, en el mismo sentido de la respuesta anterior. Si el bienestar institucional es un propósito de la organización, si el bienestar institucional es algo inherente a la organización, quiere hacerlo, tiene esa vocación, pues tiene que trabajar por eso. Y tiene que trabajar por eso y todos los colaboradores tendrán que estar enterados que el bienestar institucional es prioritario en, en todas las actividades o en todos los objetivos de su empresa, ¿cierto? Y en ese sentido tendrá que trabajar la empresa. ¿Bienestar qué es? Bienestar es brindar facilidades,
por el bienestar pasan los temas de deportes, de salud, de educación, financieros, una serie de actividades. Entonces, si la organización quiere brindar bienestar, pues tendrá que trabajar en cada uno de estos temas, estos y otros temas, ¿no? Entonces, naturalizar, me dices tú, esas dinámicas, pues es crear el hábito, es hacerlo, vivirlo diariamente, que la gente sienta que sí está velando por su bienestar la organización. Capacitación también es otro de los temas en bienestar. Entonces, es como en ese sentido. Generar un ambiente favorable, ¿qué es? Pues creo que eso recoge pues todas las preguntas que me has realizado, ¿cierto? Yo quiero y estoy dispuesta y necesito crear un ambiente favorable en mi organización, pues entonces me voy a poner a trabajar en eso, lo establezco en unas políticas, lo incluyo como dimensión del clima laboral, todos los jefes van a actuar en consecuencia y pues lo vamos a volver un hábito y así la gente lo va a entender y va a estar empoderada. Es eso, pues considero. Perfecto, Aide, muchas gracias. Bueno, esta era como las preguntas más relevantes que teníamos sobre estos hallazgos que hemos realizado y para nosotros pues es muy importante contar con la opinión de alguien experto en el tema, de alguien que tiene tanta trayectoria Gracias. y que pues nos puede aportar a esta investigación y precisamente pues nos da como esta visión, ¿no? También porque varios puntos es importante siempre tenerlos, generar más Ujú. resultados, generar más información, que es lo que pues nosotros planteamos con esta investigación. Claro que sí, no, muchas gracias pues a ti. Espero que me compartan los resultados de la investigación, así como me estás diciendo, me parecerá muy importante. Claro Bueno, que sí, Lina. muchísimas gracias. No, no, con mucho gusto y pues estoy aquí muy pendiente de la investigación. Este fue un episodio más del podcast La M en Comunicación es por Mujer. Gracias por escucharnos, dale play y sigue en contacto. Nos vemos.